Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra en la prueba. En Éxodo 20:20, Moisés hablando con el pueblo dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. En Lucas 12:32, hablando Jesús, dice el Señor, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Obviamente este es un estudio, es un mensaje también a la iglesia, para que tengamos la confianza en el Señor en las pruebas. Cuando nosotros, si tú todavía no has llegado a los pies del Señor, yo te pido, todos somos pecadores. Arrepiéntete de tu vida pecaminosa y pídele perdón al Padre. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Reconoce a Jesús muriendo Él, ofreciéndose en sacrificio vivo en la cruz, llevando todas nuestras iniquidades para perdón de ellas, para perdón de pecados. Y reconoce a Jesús que Él resucitó, que el Padre lo resucitó, Él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y pídele al Padre que seas lleno con su Santo Espíritu. Tienes que dar testimonio de Él, debes de ser bautizado en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces, si ya has recibido el Espíritu y el Espíritu mora en ti, Pedro menciona que no nos debe de sorprender cuando si viene alguna tribulación. Es parte de la vida cristiana. Eso no nos debe de sorprender. Ya sea que estés caminando en la prueba ahorita, o ya sea que hayas triunfado en la prueba, o si estás teniendo dificultades soportando la prueba, yo te animo en el Señor para que estés en el Señor. Yo voy a puse este estudio aquí en relación a eso, comenzando de menos a más. De menos a más. Vamos en Lucas, cuando pidamos al Señor, si tú estás siendo probado en estos momentos o siendo probada, muchas veces, a veces nuestras oraciones no son escuchadas. Para empezar, mucha gente no ora. Y si hay prueba, debemos de estar en oración. De hecho, debemos de estar en oración siempre, todos los días, independientemente de cómo estemos, ¿verdad? Debemos de darle gracias a nuestro Padre Dios. Gracias por su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Jesús, por haber llevado nuestras iniquidades. Darle siempre la gloria a Él. Y en la medida que nosotros vamos caminando, nosotros buscamos dar testimonio del amor de Dios en nosotros, para hacia con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, dando testimonios de que somos cristianos. ¿Verdad? Independientemente de dónde estemos, debemos de darle gracias al Señor siempre, siempre. Entonces, fíjense cómo muchas veces hay gente o hay personas que a veces o habemos, acuérdense, siempre esto es todo primero para mí. Cuando digo hay personas, eso me puede incluir a mí. Yo casi siempre digo hay personas, no siempre digo, ese es un hábito que yo tengo. Yo pudiera decir habemos personas, aunque no siempre me aplica a mí, ¿verdad? Pero pudiera ser que yo no estoy mirando que me pudiera aplicar a mí. Yo casi siempre digo hay personas. Hay personas que no oran. Hay personas que la oración, por alguna razón, como es de vez en cuando, el Señor algunas veces no escucha nuestras oraciones.
Pero si nosotros somos tercos y aferrados, el Señor escucha nuestras oraciones, aun cuando nosotros no estemos dando testimonio del amor de Dios en nosotros. Aún así el Señor escucha las oraciones. Pero si no desfallecemos. Vamos a mirar en Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros tendemos a veces a acordarnos del mal que nos han hecho. No, esta persona me hizo mucho daño. Aquí hay cosas que pasaron hace a veces 20, 30, 40, 50 años y la gente todavía las recuerda. Y somos muy propensos a olvidar lo que Dios hace por nosotros. Así como el pueblo de Israel, fíjense, Dios lo sacó con mano poderosa, con milagros, sacándolos de la esclavitud de Egipto, del faraón, del pueblo de Egipto. Y en el trayecto a la vida, a la tierra prometida, parece que se les olvidaba todo lo que el Señor había hecho por ellos y murmuraban o renegaban y precisamente por hacer esas cosas eran castigados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no murmurar para contra el Señor, ¿verdad? El Señor es misericordioso, Él es bueno, ¿verdad? Pero el Señor se enoja también. Entonces debemos de tener cuidado con eso. En este caso, vienen 10 leprosos a pedirle al Señor que los sane. Los 10 son sanados en el camino al templo, pero solamente uno de ellos dio gracias, ¿verdad? Entonces es necesario darle siempre al Señor gracias. ¿Por qué? Primeramente por lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Y porque Él nos da vida. No solamente ahí, yo a veces a veces uno dice: oh, hay que darle gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da. Dios no nos da un día, 2 días, Dios nos da la eternidad. Nosotros ya no morimos una vez que recibimos al Señor. Hay eternidad ya en nosotros y nosotros mantenemos esa confianza en Él. Entonces es necesario darle gracias al Señor en todo momento. En Lucas 18, del 9 al 14, perdón, sí, del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando oremos, acuérdense que nosotros recibimos por la gracia de Dios, no porque nosotros nosotros no somos buenos. Esa es la realidad. Nosotros somos justificados en la sangre del Cordero que es Jesús. Entonces es siempre sobre Él,
Muchas veces, a veces en las denominaciones, en cada grupo, en cada comunidad, cada iglesia denominal, tiende a haber orgullo, ¿verdad? Oh, no, nosotros tenemos la verdad. Ustedes son pecadores, ustedes son hijos de Satanás, ustedes son esto y el otro. Entonces, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones no son escuchadas, porque el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Nosotros debemos reconocernos pecadores siempre, porque lo somos, y darle la gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en Él, la mirada en Jesús, Él mismo aboga por nosotros. Entonces, si Dios está contra con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de tener cuidado de, de, de que solamente hay un justo, que es Dios, es Jesús. Entonces, nosotros somos justificados en él. Lucas 16, 10 al 11. El que es fiel, hablando Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Para nosotros para que el Espíritu Santo abunde en nosotros y podamos dar fruto, es necesario tener la confianza en el Señor y no en las cosas de este mundo. Cuando somos atribulados, nosotros tenemos que tener cuidado buscando siempre de no buscar las cosas de este mundo, sino más bien buscar las cosas espirituales del otro mundo. Entonces, una cosa es, por ejemplo, el no tener, vamos a decir, el no tener dinero para comprar comida para darle a tus hijos. Esa puede ser una tribulación, pero si tú pones la mirada en Jesús, en el Señor, nunca te va a faltar, nunca te va a faltar, eso es promesa de Él. Y no solamente eso, tampoco te va a faltar el pan de vida, que es el mismo. Entonces, es en la medida de que no tienes lo necesario. Muchas veces, la mayoría de las veces lo tenemos. No más que una persona que ha tenido a veces muchas comodidades, cuando pierdes alguna comodidad, piensas que perdiste algo, pero no, muy probablemente a lo mejor no lo necesites, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo pedir, ¿verdad? Cuando hablamos de tribulación, sobre todo tiene que ver con tener la confianza en el Señor, tener fe, tener paz, tener gozo en el Espíritu Santo, tener el dominio propio, tener la paciencia. Eso es lo que debemos de anhelar y no las cosas de este mundo. En Romanos 2, del 17 al 23, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, en los mandamientos y en la ley ceremonial también, abarcando toda la ley, y te glorias en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, de los 10 mandamientos, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué pongo estos versículos? Si nosotros nos jactamos de que si nosotros sí cumplimos los 10 mandamientos, los mandamientos, en todo caso, amar a nuestro Padre. Yo ya he hablado en relación al sábado, de que nosotros descansamos en el Señor. He ahí precisamente la necesidad de entrar en el descanso. Si hay prueba y no tenemos paz, necesitamos el descanso del Señor, necesitamos el sábado, necesitamos a Jesús para descansar en Él.
aún en la misma tribulación nosotros podemos tener paz. Pero si nosotros andamos juzgando a la gente y condenando a la gente con los 10 mandamientos, el único que puede juzgar con los 10 mandamientos es el Señor, es Jesús. Entonces, en la iglesia, a menos de que el Señor le diga a alguien que hay que exhortar a la iglesia o a alguna persona, en todo caso viene del Señor, no de nosotros, cuando hay una exhortación. Pero acuérdense, es el Señor, es Dios quien reprende, quien exhorta, no nosotros. Él nos puede usar a nosotros para exhortar o para que nos exhorten, y debemos de, fíjense una cosa también, si el Señor llama a otra persona para exhortar a alguna persona, debemos de ser humildes y recibir esa exhortación. ¿Por qué? Porque si no recibimos la exhortación, no nos rebelamos contra la persona que nos está exhortando, sino contra Dios mismo. Si yo estoy haciendo mal y por alguna razón no estoy escuchando al Espíritu, entonces el Señor puede poner a través de otra persona, exhortarme o reprenderme. Yo debo de ser humilde para recibir esa exhortación. Al Señor le agrada eso. No debemos de ser orgullosos. Entonces, tengan cuidado también, tengan cuidado de no usar, cuando oremos, no seamos como el fariseo, ¿verdad? Y tampoco darle duro a la gente con la ley. Nosotros debemos de hacer justicia para con nuestros hermanos, llevando las buenas nuevas, amando a nuestros hermanos y dándoles el evangelio, no la ley, el evangelio, para que ellos también puedan tener paz, ¿verdad? Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Quiénes son los justos? Solamente hay un justo que es Jesús, pero como Él venció, nosotros somos justificados en Él. Si nosotros tenemos nosotros somos justificados poniendo nuestra mirada en Jesús, somos justos, porque Él nos justifica. Proverbios 25:19, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. Una persona que, bueno, pues lo dice, el mismo versículo lo dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Pongamos solamente la confianza en el Señor, no en alguien más, en nadie más. Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. De nuestro corazón, a menos de que ya nuestro corazón haya sido cambiado, hay gente que nosotros antes de llegar al Señor tenemos un corazón de piedra, con el pecado arraigado, como esculpido con cincel de hierro y punta de diamante. Pero cuando recibimos al Señor, nuestro corazón es cambiado. O sea, en este caso aquí le está hablando a la gente que se niega a poner la confianza en el Señor. Entonces, el que camina en sabiduría, que tiene que ver con el temor de Dios. Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría. Si tú pones la confianza en Jesús, entonces eres escuchado. Isaías 36:5. Yo digo que el consejo y poderío para la gente de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ahorita se rumora que va a haber una tercera guerra mundial.
Se rumora de que eventualmente van a llegar la violencia aquí a esta nación, así como ha llegado a través de donde venga, así como en septiembre 11 del 2001, así como la hubo en España, en Inglaterra, en Francia, así como la hay en Siria, en Irak. Nosotros, el hecho de que vivamos aquí en América, no debemos de poner la confianza de que vivimos en un país donde hay mucha tecnología y podemos defendernos. Debemos de poner nuestra confianza en Jesús. Porque si la ponemos en las armas, en el ejército, vamos a ser defraudados, vamos a ser avergonzados. Otra vez hablando el Señor en Isaías 36:5, yo digo que el consejo y poderío para la guerra, el ejército de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Fue en un tiempo cuando iba a venir el rey de Asiria y iba a atacar al pueblo de Israel, y ellos tenían la confianza en el pueblo de Egipto. Y ya sabemos que ellos fueron avergonzados, fueron humillados por no haber puesto la confianza en el Señor. Isaías 47 del 8 al 10. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esto está pasando ahorita con esta nación. Esta nación está haciendo esto que dice aquí el Señor. Yo por eso les digo que basado a lo que uno está viendo, la iglesia se revela contra Dios. Y por rebelarse contra Dios, miramos que la maldad va en aumento, y esa maldad que sale de aquí mismo, de América, para contra otras naciones, tanto en la iglesia como en otras mismas naciones a las que les estamos robando. Si no cambiamos nuestro caminar, esta nación va a ser avergonzada. Tenemos que orar, debemos de orar siempre, no solamente por esta nación, por todas las naciones, y para que la iglesia se arrepienta de tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Isaías 59:3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. En Jeremías 7:8. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan. Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Esto está pasando en la iglesia. Hermanos cristianos, siendo infieles a sus esposos, a sus esposas, con los mismos hermanos y hermanas en la misma iglesia. Entonces, en el tiempo de Jeremías, el Señor, hablando el Señor a través de Jeremías, dice, tengan cuidado, no tengas confianza ni aún en el hermano, en la misma iglesia. Eso está pasando ahorita, es triste lo que está pasando, pero sabemos que se repite, estos siglos se repiten. Otra señal de que está fea la cosa. Debemos de orar y debemos de poner la mirada en el Señor. Jeremías 13:25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. En la mentira tiene que ver todo, en el dinero,
en tu trabajo, en tus habilidades para trabajar. Oh, no, no, yo me las gasto, yo soy, como dicen allá, yo soy Juan Camané, yo me las gasto, yo me gano la vida como, yo sé ganarme el dinero y cuidado con eso. Dios es quien provee para nosotros. ¿Okay? Tengamos nuestra confianza en Él para no ser avergonzados. Lucas 11:21 al 23. Cuando el hombre, hablando Jesús, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, Satanás, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, Jesús venciendo a Satanás, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. He ahí la importancia de tener la confianza en Jesús. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Estos versículos yo los pongo para que en la medida nosotros recibimos por fe todo. Todo es por fe. Pero si nosotros tenemos por fe en Jesús, si nosotros tenemos nuestra confianza en las cosas del mundo, entonces el Señor no escucha nuestras oraciones. A menos que, cuando tenga la lectura se las voy a dar, a menos que, solamente hay una forma. Entonces, para que el Señor escuche nuestras oraciones, debemos de poner nuestra confianza en Jesús, en Dios. Isaías 35:4. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Apocado, digan a los de corazón apocado, persona que se comporta con timidez, vergüenza o excesiva humildad. Eso es corazón apocado. Isaías 44:8. No teman ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Solamente hay un Señor. Isaías 51:7. Oídme, los que conocéis justicia, los que estamos justificados en el Señor, pueblo en cuyo corazón está mi ley, el que ha recibido el Espíritu Santo. No temas afrenta de hombre, ni desmayes por los ultrajes. Jeremías 51:46. Y no desmaye vuestro corazón ni tema a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Eso viene, y creo que en esta generación. Ageo 2:5. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, no temas. Así que Mateo 10:31, hablando Jesús, así que no teman, más valen ustedes, vosotros, que muchos pajarillos. Hasta aquí habla Jesús en relación para las personas que se preocupan por no tener dinero, por no tener comida, por no tener con qué vestirse. Dice el Señor, no temas, no temas. Los pajarillos no siembran, las aves no siembran, pero Dios no las deja sin comida. Lean ustedes el contexto de Mateo 10:31, ¿verdad? Entonces yo nada más puse el versículo, no temas, nosotros valemos más que muchos pajarillos. Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Jesús siempre que llegaba a algún lugar, especialmente la gente que andaba congojada, que andaba triste, que andaba ah, encarcelada, todo por Satanás, siempre donde llegaba Jesús, la paz esté con ustedes, mi paz esté con ustedes. Entonces, a eso vino Jesús, a darnos paz. Entonces, vamos a Salmo 2:12. Honrad al Hijo, a Jesús, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados, bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame de todos los demonios. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmos 22:9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. 33:21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre, en Jesús, hemos confiado. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno a Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 37:3. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 43:4. Puso luego en mi boca cántico nuevo cuando llegamos al Señor. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. 115:9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. No temas. 115:11. Los que temen a Jehová, confiar en él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 141:8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma, solamente en el Señor. En Hebreos, cuando debemos de tener nuestra confianza en el Señor, clamar, orar al Señor y hacerlo con fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Voy a poner estos ejemplos para mirar cómo Romanos 4 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por eso yo les digo que somos justificados por fe, por poner nuestra mirada en Jesús. No porque le demos comida a los pobres, no porque, no somos justificados en eso. Nosotros somos justificados por tener la confianza en Él. A los padres, si un hijo tuyo viene y tiene temor de algo y tú le dices, mi hijo, no tengas miedo, mira, yo cuidaré de ti. Entonces ese niño o esa niña que tiene miedo y viene y se la pasa llorando porque tiene miedo y porque tiene miedo, va a llegar un punto en donde tú vas a perder la paciencia. Así es el Señor. Nosotros como niños debemos de tener esa confianza como niños en el Señor, porque si no tenemos esa confianza en el Señor, viene la ira de Dios para con nosotros, contra nosotros. Entonces, tengan la confianza en el Señor y aún la fe, que es un don del Espíritu Santo, pídanla al Señor. Pidamos sin desanimarnos. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. He ahí cómo es que somos justificados, por poner nuestra confianza en Jesús, que Él fue el que nos liberó. Pero al que obra, cada obra que nosotros hagamos, llevarle comida al pobre, llevar el evangelio, lo que hagamos, amando a nuestro prójimo, toda obra que hagamos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Jesús nos compró, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Jesús nos compró en la cruz, le pertenecemos, tenemos una deuda con Él. Entonces, cuando nosotros obramos, lo hacemos porque estamos endeudados con Él. Ya somos justificados en Él, solo hacemos por amor a Él. Cuando nosotros andamos predicando nuestra propia justicia, llevando los 10 mandamientos, no tienes que cumplir los 10 mandamientos porque a fuerzas, porque si yo los cumplo, tú también los tienes que cumplir. No. La justicia de Dios se revela por el Evangelio, en el Evangelio, Jesús. Cuando andamos predicando los 10 mandamientos y en lugar del Evangelio, le estamos robando esa gloria que le pertenece a Jesús, nos estamos glorificando nosotros mismos y lo estamos robando. Eso es lo que dice Pablo aquí en el capítulo 2 precisamente, ¿verdad? Que nosotros le robamos cuando andamos haciendo eso. Juan 16:33. Hablando Juan, estas cosas hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como Jesús ya venció a Satanás, para nosotros poder vencer a Satanás también es poniendo nuestra mirada en Jesús. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, para vencer a Satanás, pongan la mirada en Jesús. Lucas 18 del 1 al 14
A menos que, ¿se acuerdan que les dije? El Señor no escucha nuestras oraciones. A menos que, este es Lucas 18, del 1 al 14. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oren siempre sin desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, el Señor, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, cada persona. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, el juez, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles a sus escogidos? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, fíjense bien aquí. Si tú le haces mal a una persona, y tú no le pides perdón a esa persona, si clama a Dios, vamos a ser nosotros avergonzados. Entonces, he ahí la importancia de caminar en el amor y estar siempre orando sin desanimarnos. En este caso, si es Satanás el que nos está acosando día y noche, y nosotros, aún a pesar de que si hay alguna persona que ha renegado de Dios y aún, si esa persona, fíjense lo que dice en el 1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si tú le pides al Señor orando día y noche, aunque tú no tengas temor de Dios, el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar. Y va a ser escuchada tu oración. Pero yo te digo, para que tu oración sea escuchada lo más rápido posible, pon la confianza en el Señor, en Jesús, y ora sin desanimarte. Bendito Dios, yo le doy gracias, Padre Santo, Señor. Hágase, Señor, en mí según su voluntad. Si usted quiere, Padre, que yo pase por esta tribulación, hágase en mí, Señor, Padre, según su voluntad, Padre mío, Señor. Pero quite de mí, Señor, todo ese miedo. Quite de mí, Padre Santo, Señor, todo eso que me puede afligir. Teniendo yo la confianza en usted, Padre Santo, aumente usted mi fe, Señor. Sea usted, Padre mío, Señor, dándome la paz que yo necesito, y yo necesito su paz. Usted prometió paz, Padre. Yo le pido esa paz. Se lo pido en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Escuche mi oración, Padre amado. Pide sin desanimarte día y noche y pon la confianza en Él. Y vas a ver cómo no vas a ser avergonzado, avergonzada. Ya les leí la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas del 16 al 10 al 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye.
Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. A usted, Padre Santo, Señor, porque nosotros no somos justos, somos justificados en Jesús, pero nosotros le pedimos, Padre amado, porque usted es un Padre misericordioso. Primera de Juan 2:28, hablando Juan, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No solamente el Señor quiere que tengamos nuestra confianza en Él aquí para no ser atribulados, para que la tribulación no te haga daño, sino para que en su venida también no te tengas que ir avergonzado, que en todo caso es el infierno, el estar fuera separado de la presencia del Señor. Ora sin desanimarte. Si yo te voy a recomendar dos cosas. Si estás siendo atribulado ahorita en este momento, o si quieres que el Señor aumente tu fe, haz dos cosas. Agarra la Biblia y empieza desde Génesis, desde el capítulo 1, dile al Señor, Padre mío, hábleme a través de su palabra y deme entendimiento de su palabra. Ahí tú estás escuchando al Señor en la medida que tú estás leyendo, ese Señor hablando. Paras y tú sigues ese diálogo con el Señor. No, Padre, mire, pues perdóneme, Señor, porque mire, yo le falté aquí. Usted ya lo sabe, Padre, usted es Dios, usted lo sabe todo. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Yo le pido, Padre Santo, Señor, que usted mire a su Hijo amado como Él pagó por mí. Yo merezco la muerte, yo merezco el castigo, pero mire a su Hijo amado al que usted mandó. No me mire a mí, mírelo a Él. Y escuche mi petición, Padre. Mire, yo tengo miedo en esto. Yo sufro en esto. Yo padezco en esto. Quíteme, Padre, todo eso. Yo necesito su paz. Necesito de usted, Señor. Ayúdeme. Aumente mi fe. Escuche mis ruegos. Padre, incline su oído, Señor, a mis ruegos. No pares, no te pongas a ver televisión, no te pongas a ver novelas, no te pongas a ver películas. Sigue. A veces sí andando en el mundo, si vas a visitar a alguna persona o algo, pues sí es, como dice Pablo, es imposible, ¿no? Pero tú sigue. Lee la Biblia. Trata de leerla en 10 días. Y trata de poner tu corazón en el Señor. Haz un ayuno por 10 días. Que no te distraiga nada. Hazlo. Lo haces la primera vez. Y en la medida que el Señor te da paz, eres enriquecido. El Señor escucha tu oración. Porque no vas a ser avergonzado. Y el Señor te saca de esa aflicción. Pero sobre todo recibes todas esas riquezas de Dios. Hazlo, no te distraigas. Pon la mirada en Jesús. Abre la Biblia, ponte a leerla. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hazlo en 10 días. O en 15 o en 20. Si eres lento para leer, hazlo en 15. Son 80 horas de lectura. Si te toma 200 horas, las puedes hacer en un mes. Por muy lento que leas. Dios habla. Cuando Dios habla, tú escuchas, estás leyendo. Cuando lo dejes, tú hablas, Dios escucha. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Y yo termino con esto. Primera de Juan 5:14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, acuérdense, Él nos oye. Fíjate bien, yo ahorita te estoy diciendo, si estás pasando una tribulación, te estoy hablando acerca de las cosas espirituales. Si tú no tienes dinero para comer, no le pidas al Señor que te dé dinero para comer. Pídele al Señor confianza en Él, fe, para que tú ya no tengas que andar mendigando el pan. En la medida que el Señor aumenta tu fe y tú tienes la mirada en el Señor, Jesús nunca te va a dejar sin comer. Nunca, porque es una promesa de Él. Entonces no le pidas dinero. Pídele la confianza. Padre, aumente mi fe, Señor. Yo no tengo comida, pero es por no tener la confianza en usted. Padre, perdóneme. Perdóneme por no tener yo mi confianza en usted. Entonces, cualquiera de las cosas, cuando pides para el mundo, para las cosas de este mundo, para los placeres de este mundo, no te conviene, no te conviene. Pide lo espiritual. Gálatas 5:22, pide esas cosas, las del Espíritu. Y cuando tienes eso, tu vida cambia. Termino con Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra calma, en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, ama a tu prójimo y lleva el evangelio. Y confía en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.